No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050. Con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética con nuestro invitado de hoy, Marco Ávila. Marco, teníamos la conversación un poco en la pausa, y que quisiera que vayamos viendo como ciertas propuestas de cómo abordar esto, porque es un problema bien complejo que tiene varias aristas metidas, digamos, lo que decíamos, en mucho es estructural. Y ahí, tú decías, tenemos nosotros, una de las líneas tiene que ver con el liderazgo en la educación. Yo creo que ahí hay... cómo con esa estructura que existe, el liderazgo en la educación puede aprender a jugar dentro de esa estructura para poder generar los mejores resultados que se pueda, digamos. O sea, y ahí es fundamental ese rol de liderazgo. ¿Cómo han visto ustedes ahí esa entrada, digamos? Mira, bueno, lo primero es reconocer el trabajo de muchos años, ¿no? Fundación Chile tuvo y tiene, diría yo, pero tuvo dos momentos importantes. Uno como fundacional, diría yo, casi a nivel país, un área de liderazgo muy, muy, muy potente, con personas muy reconocidas, ¿no es cierto? Probablemente quienes, no sé si, para no ser injusto, pero probablemente dentro de los primeros que empezaron a construir una teoría y una práctica también, ¿no es cierto?, con vinculación internacional, en Fundación Chile, José Weinstein, ¿no?, que trabajaba en Fundación Chile durante muchos años, que crea esta área de liderazgo. Junto a otras personas también, ¿no? Y se creó en esa época algo que hoy día no existe, pero que era un proceso de certificación de liderazgo de alguna manera, ¿no? Como una especie de ISO, pero que te permitía a ti poder chequear, un momento distinto de la historia, obvio, no sé si hoy día eso servirá, pero tiene que ver con sentar las bases de lo que después se transformó en el sistema de aseguramiento de la calidad, ¿no? Como probablemente mucho de la experiencia internacional era levantar ciertas competencias en los equipos y luego, ¿no es cierto?, ciertas prácticas que uno podía mirar, evaluar, saber si estaban presentes y de acuerdo a eso establecer como una línea base y una etapa de... Y en conjunto con eso se empiezan a levantar una serie de programas a lo largo de la historia, ¿no?, que son uno de ellos que duró muchos años también. Yo fui parte de ese programa que se llamaba el programa Mejor Escuela, que era efectivamente acompañar durante 4 años a equipos directivos, ¿no?, en sus áreas pedagógicas e institucionales en el desarrollo de estas competencias. E ir vivenciando de alguna manera lo que la teoría iba diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace un buen líder? Hoy día sabemos, ¿no es cierto?, gracias a esta investigación internacional, que es determinante el papel que tiene el líder. Es el segundo factor explicativo de la mejora escolar. Es indudable, ¿no es cierto?, que primero el profesor y profesora dentro del aula y el segundo factor importante, ¿no es cierto?, son estos líderes escolares. Y hoy día probablemente sabemos ya que en la medida en que un líder, no sé si al pie de la letra, pero si tiene al menos las nociones básicas, ¿no es cierto?, entender que lo que hace este líder es transmitir un horizonte, ¿no es cierto?, con mucha claridad, establecer, ¿no es cierto?, una línea sobre la cual, en el fondo, una especie de meta, y si lo quieres decir de otra manera también, una especie de utopía que quiere alcanzar, con la cual se puede, ¿no es cierto?, conducir esta institución, ¿no es cierto? Es decir, tener muy claro un propósito, hacia dónde quiero conducir esa institución. Eso es lo primero y más importante. Tener claro que la responsabilidad de él también está en este rediseño organizacional en la medida en que va alcanzando esa meta, ¿no? Ya sabemos que hoy día los líderes lo que hacen es que tienen que reorientar la gestión interna para poder avanzar, ¿no es cierto?, y alcanzar esa meta. Lo mismo que saber que ese liderazgo tiene necesariamente que ser distribuido, y esa distribución no significa asignar tareas, sino que más bien significa ceder espacios de poder con responsabilidad para poder hacer, para que sea vinculante, ¿no es cierto?, con ese propósito o esa meta que se quiere alcanzar. Todas estas nociones del liderazgo, que están tremendamente investigadas, ¿no es cierto?, hoy día nos permiten decir que estamos hoy día en este centro de liderazgo desarrollando actividades, ¿no es cierto?, formación de líderes intermedios. Nos referimos, ¿no es cierto?, con esto a sostenedores, equipos directivos, parte de municipios y servicios locales, en donde creemos que lo más importante es compartir experiencia, ¿no es cierto?, y efectivamente evidenciar estos pasos que señalamos, ¿no? Esto de un horizonte claro, un propósito importante, rediseñar la organización, formar personas,
transmitir, ¿no es cierto?, una visión y una misión que se quiere alcanzar. Ese proceso nuevamente se empieza a cruzar, ¿no es cierto?, con estas cuestiones más estructurales, ¿no? Porque yo puedo tener el desarrollo de una visión y una misión, pero si esa visión y esa misión, o esos sellos educativos que yo quiero alcanzar, finalmente no logro hacerlos o combinar con el actual modelo, lo que hace es que provoca nuevamente una crisis. Entonces, muchas veces la gente dice, tenemos claro hacia dónde queremos alcanzar, pero tenemos una imposición que es una meta, o tenemos, ¿no es cierto?, indicadores que son la mayoría de ellos muy cuantitativos en términos, ¿no es cierto?, de números, y eso finalmente a veces entorpece o confunde el proceso, ¿no es cierto?, de liderar la comunidad, ¿no? Y en ese contexto, ¿cómo ves tú el rol de el rol ya que entra a jugar la comunidad, digamos, dentro de ese espacio, digamos, como el contexto social que hay alrededor de la escuela, del colegio, pero también los apoderados, los alumnos, porque también son parte del mismo sistema, digamos, entonces, no debieran estar en un rol de clientes que vienen a recibir un producto, que yo creo que cuando se pone como la educación como un bien de consumo, entramos en una brutalidad, digamos, como que complejiza bastante, esa lógica no da para lo que tenemos que solucionar. Entonces, ¿cuál es el rol que tú veis ahí que se requiere propiciar? Claro, un poco lo que hemos venido conversando, ¿no? Si pensamos en el modelo actual, ¿no es cierto? El sistema educativo nuestro tiene unos incentivos que están asociados a cuestiones más bien como de auditoría, ¿ya? Como en el fondo el chequeo de temas que son casi, que tienen que ver con indicadores, ¿no es cierto?, que se han establecido, ¿no es cierto?, una rendición de cuenta permanente y en distintos ámbitos. Eso no significa que el sistema no se evalúe, ojo, el sistema tiene que evaluarse permanentemente, es bueno que se evalúe, pero que una evaluación tenga una trascendencia y un valor distinto al que está asignado hoy día, ¿no? Que es casi como de una especie de competencia, sello de garantía, todo muy en la lógica bien de mercado, si tú quieres, ¿ya? Sí. Cuando tú superes eso, probablemente vas a tener el espacio, aunque hoy día igual se puede, de repensar cuál es el propósito que tiene esa comunidad educativa, que es finalmente desarrollar integralmente su estudiante. Así lo señala nuestra propia legislación. La Ley General de Educación señala esto en sus distintos artículos, especialmente el artículo número 2, que verdaderamente es un artículo que te puede orientar de manera muy clara hacia dónde tienes que empujar, ¿no es cierto?, el sistema educativo. ¿Cuál es el propósito que sigue? Bajo ese paraguas, en el fondo, la institución escolar debería, en el fondo, pensar en qué acciones, ¿no es cierto?, son aquellas que permiten ese desarrollo integral. Y en ese sentido hay que ir mirando, porque yo creo que existen, aquellos proyectos educativos que han desafiado de alguna manera el actual modelo, que han seguido cumpliendo. Cuando digo desafiar, no es desafiar la normativa, sino que más bien desafiar el modelo pedagógico, ¿no es cierto? E intentar ver de qué manera, por ejemplo, un ejemplo claro hoy día de eso es este currículum inabarcable. El currículum chileno es un muy buen currículum, pero inabarcable. Claro. La cantidad de objetivos que no da. Un profesor de educación básica, de primero básico, segundo básico, tiene sobre 300 objetivos de aprendizaje sumados, todos que tiene que incorporarlos, desarrollarlos él solo o sola. Imposible. Tenemos que avanzar hacia una política curricular distinta que permita hacer renovación de eso. Con espacios también de un currículum que sea más centralizado y otros espacios más libres donde tú pones quizás grandes objetivos, pero que el contenido para el desarrollo de esos objetivos están asociados a, por ejemplo, lo local, lo contextual. Y ahí entra la comunidad, ahí entra la participación de la familia, ahí entran, ¿no es cierto?, los intereses de los estudiantes. En el fondo ahí se incorpora, ¿no es cierto?, esta mirada que se llama, ¿no es cierto?, más de un currículum contextualizado. No solo en los temas que tú colocas, sino que también en el levantamiento de ciertos objetivos, o más que objetivos, puede ser contenido que estén vinculados a objetivos, ¿no? Entonces, probablemente en el tránsito hacia ese currículum más liviano, que no significa menos profundo, significa menos objetivo, más concentrado, si tú quieres más parecido al actual currículum de tercero y cuarto medio, que es nuevo, que tiene menos objetivos de aprendizaje, y que permite, ¿no es cierto?, abarcarlos de mejor forma, para alcanzar profundidad. Gran parte del contenido ya está disponible, por lo tanto lo que tú necesitas no es aumentar contenido, sino que es más bien profundizar en habilidades. Claro. Con tal de que tú tengas la capacidad de que cuando llegue el contenido a donde llegue, tú seas capaz de poder evaluarlo y saber si acaso es pertinente para lo que tú estás buscando.
esa es la tarea hoy día de la escuela. La escuela hoy día no es la enciclopedia trasladada, ¿no es cierto?, a la cabeza de un niño o una niña, en donde en el fondo se sabe todo, sino más bien tener habilidades para poder comprender aquello que va llegando como información, por distintas fuentes. Especialmente chequear aquella que es verdadera y que es falsa. Por ejemplo, a propósito hoy día de los antivacunas o de todas estas teorías, ¿no es cierto?, conspirativas, poder tener la capacidad de evaluar qué es verdadero, qué es falso, qué tiene fuentes, qué no tiene fuentes. Entonces, en ese ejercicio, los directivos escolares cumplen un rol muy importante, ¿me entiendes? Pero también están atados de mano con lo que señalábamos. El currículum es una exigencia. Entonces, vuelve a ser lo mismo que pasa en la sala de clase, lo estructural con la sala, lo estructural con la escuela. Tienes que quitar presión estructuralmente para que el director, directora, equipo directivo de la escuela tenga ese espacio para, en conjunto con su comunidad, construir ese itinerario, con ese horizonte que tiene que alcanzar, que es el desarrollo integral de sus estudiantes. Y ese desarrollo integral no es lenguaje y matemática únicamente, sí lo es, pero no únicamente, sino que también son las artes, son las ciencias, es la actividad física, ¿no es cierto?, es la vinculación con su territorio, es el desarrollo de la ciudadanía, son todos estos otros componentes que son tan o más importantes que el lenguaje y la matemática. Pero ahí tú decías como el currículum este que está diseñado con los 300 objetivos es un buen currículum, pero es un buen currículum que es inaplicable. Entonces, como es alguien, por poner una figura media caricaturesca, digamos, alguien que dice como, esto es todo lo que deberían saber, entonces lo vamos a meter sin tener, cuando yo tengo que generar un proceso de enseñanza-aprendizaje, necesito tener las condiciones, el contexto, las restricciones que eso tiene, para poder ver cuál es la forma que puedo alcanzar mi objetivo, digamos, no es llegar y poner el objetivo encima. Entonces, algo que ahí yo he visto mucho tiene que ver precisamente con que lo que se está hablando ahora fundamentalmente es cuáles son las nuevas destrezas, cuáles son las nuevas habilidades que se están necesitando y cómo se desarrollan esas habilidades. Ahí yo necesito alumnos que sean más cuestionadores, que tengan la posibilidad, entonces también me dificulta a veces en la lógica de que tengo que cumplir con los objetivos, que la cosa se entra a desordenar un poco, digamos. Entonces, esa tensión, ¿cómo se aborda? Sí, mira, para nosotros Aprendizaje para el Futuro, bueno, conversamos un poquito muy breve, ¿no es cierto?, del Centro de Liderazgo. Yo no trabajo en esa línea en específico, pero conozco lo que están haciendo, que son mis compañeros de oficina, ¿no? También te conté rápidamente, quizás, pero más en lo que a mí me ha tocado mirar, que son las acciones de carácter más bien formativa, los recursos, ¿no es cierto?, que hoy día están disponibles de manera gratuita en Educar Chile, o también toda la formación que hemos logrado ir construyendo en Formación en Movimiento. Ambos espacios están disponibles en la web. Lo que nosotros hemos puesto como foco son estas habilidades del siglo XXI, ¿no es cierto?, llamadas también habilidades para el siglo XXI, entre las que efectivamente están estas que tú señalas, ¿no es cierto?, como la comprensión profunda, el desarrollo de la ciudadanía, la colaboración. Nosotros creemos que hoy día, y así lo hemos puesto, ¿no es cierto?, hay varios recursos que hoy día nosotros ponemos de manera gratuita y compartimos, ¿no es cierto?, muchos materiales, guías, videos, actividades, en donde creemos que efectivamente en el diseño de una actividad de aprendizaje tú puedes lograr el desarrollo de estas habilidades, pero claramente tienen, o más bien, se cruzan con una actividad o con una manera de entender la interacción pedagógica. En el fondo, ¿no es cierto?, y los profesores tenemos que derechamente quizás perder algún espacio de poder dentro de la sala de clases. Si pensamos en la micropolítica, ¿no es cierto?, dentro de una sala de clases, dentro de una escuela, los profesores deberíamos tener un poquito menos de poder, quizás, en donde los estudiantes tengan un poco más de voz, porque eso va a generar también mayor nivel de participación en el ejercicio del aprendizaje mismo. No es solo que los estudiantes hagan lo que no, se refiere, ¿no es cierto?, que los estudiantes, a que tengamos menos el control de la exposición de la sesión de trabajo. Esos 90 minutos pueden ser tremendamente fructíferos si tenemos estudiantes mayormente involucrados. Y para eso es importante plantear desafíos. Para eso es importante hacer una buena selección de contenido que tengan relación con su experiencia vital. Los chiquillos lo que dicen hoy día, especialmente los más jóvenes, pero también los niños más pequeños, es: me gusta ir a la escuela, pero me gustaría que pasaran cosas que tengan más que ver con mi vida, con aquello que a mí me está pasando, con lo que yo vivo día a día. Entonces me pasan, y es posible, pero para eso hay que tener un buen diseño de actividades, ¿no? Y esas actividades tienen que tener, todas ellas pueden
alguna vinculación con su experiencia, ¿no es cierto?, por ciclo vital, por territorio, por contexto, por realidad. Todo efectivamente se puede. Todo se puede. Hoy día tú podrías perfectamente, cualquier contenido, en cualquier asignatura hoy día asociado, podrías, por ejemplo, vincularlo con el cambio climático, con la falta de lluvia en la zona central, con el desarrollo agropecuario, con el tema de los ríos, con los conflictos del agua, con la convención constituyente, con todo tú podrías vincular, y eso de alguna manera incentivar este estudio por parte de los estudiantes de manera más autónoma, en donde el profesor lo que hace es que guía. ¿Qué es lo importante al final? Que ese estudiante haya hecho una práctica de esa habilidad, es decir, que la haya ejecutado, que la haya ejercitado. Claro, que investigó, en el fondo. Fue capaz de investigar, de determinar esta información es primaria, esta es secundaria, esta es más importante, esta es verdadera, esta es falsa. La contrasto, la comparto con mi compañero, la analizo, después la transformo, hago con eso, ¿no es cierto?, un escrito, la expongo, la comunico, la argumento. Todo ese desarrollo conjunto, todas esas habilidades están en nuestro currículum actual. Entonces, probablemente lo que decíamos, el próximo ciclo, post pandemia, nuevo gobierno, post nueva constitución, lo que tú quieras, los próximos 10 años van a ser fundamentales para recuperar espacio, entre comillas, modificar estos modelos de enseñanza y tratar de quitar presión al sistema para que pasen más cosas dentro de la sala de clase. Yo diría que ese es como el ejercicio, quitar presión para que efectivamente pasen más cosas dentro de una sala, para que haya más espacio para la deliberación entre los profesores y sus equipos directivos, entre los equipos directivos y los profesores, entre el equipo directivo y el sostenedor, y repensar, ¿no es cierto?, cómo efectivamente hacer una buena inversión de recursos de todo tipo para generar más experiencia significativa dentro de la sala de clase. Ese es el gran desafío que tenemos, que tiene el mundo, no solo Chile, claro, sí. Es el mundo completo, el mundo completo. Y cómo encarnas la colaboración, porque hemos tenido un sistema efectivamente que ha estado más bien en la competencia, entonces hay que transitar a esa colaboración. Eso toma tiempo, pero yo diría que los profesores de nuestro país son en casi todas las opciones, ¿no es cierto?, que tienen unos tremendos colaboradores para empujar estos cambios. Eso es lo que nos queda. Muchísimas gracias, Marco, por esta conversación. Creo que es un tema, como lo hablamos, un tema central como país y que puede tener de meternos en serio. Son tremendos los beneficios, digamos, que tenemos como sociedad, digamos. Y el gran conflicto de distribución de poder es un conflicto que se está viviendo en todo el mundo, digamos. Ya estamos saliendo de esas lógicas de estructuras de control a poder más distribuido, digamos, y eso requiere un cambio paradigmático en todo el sistema. Exactamente. Muchísimas gracias, Marco. Bien, los invito a visitar nuestras páginas, educarchile.cl, formacionenmovimiento.cl, www, todas ellas, o derechamente en www.fch. Ahí están todas las iniciativas de Fundación Chile y pueden conocer aquellas que tenemos en el ámbito de la educación. Así que muchas gracias por esta invitación y que tengan una buena semana. Marco. Adiós. Vamos a una pausa musical y volvemos al cierre de Frecuencia Memética. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com.